Muy buenos días. En esta mañana de domingo 29 de noviembre del año 2020, les damos la bienvenida a este culto virtual una vez más. Y gracias a todos los que miran estos videos, estas predicaciones cada domingo. Que el Señor los bendiga y vamos a pasar sin más a nuestra predicación de esta mañana. El título de la predicación como tal es El papel de las obras y está dentro de esta serie de mensajes que dijimos tiene por título Una mirada a Gálatas, y en este domingo nos corresponde analizar y estudiar panorámicamente los últimos dos capítulos de esta carta, el capítulo 5 y el capítulo 6. Y en la Biblia, en el Nuevo Testamento, nosotros encontramos una comparativa entre la vida de un creyente y competir en una carrera. Esto lo encontramos en diversos puntos del Nuevo Testamento y cada uno de nosotros debemos entender que cuando aceptamos seguir al Señor, nos convertimos de alguna manera en una clase de atletas espirituales que estamos corriendo en una carrera cada día de nuestras vidas. No obstante, también aquí es importante señalar que en esta carrera nosotros debemos estar siempre alertas. Y debemos estar alertas debido a que podemos, como ya decíamos las semanas anteriores, podemos errar el camino, es decir, podemos correr tras un falso evangelio, eso por un lado, y por otro lado, nosotros podríamos incluso ser descalificados por no correr bajo las reglas que Dios ha establecido. ¿Esto cómo lo podemos explicar? Bueno, cuando nosotros llegamos a pensar o llegamos incluso a creer que la salvación se puede alcanzar por medio de las obras y no por medio de la fe. Ahora bien, haciendo un rápido resumen de lo que hemos visto ya en las últimas semanas, dijimos primero que nada que el apóstol Pablo en su primer viaje misionero visitó la región de Galacia y después de estar en ese tiempo, en ese lugar por algún tiempo, fundó algunas iglesias y luego continuó con su viaje misionero. Un tiempo después de esto que sucedió, él se enteró que las iglesias de aquella región tenían diferentes problemas doctrinales y es por esa razón que él les escribió la carta a los Gálatas. El apóstol les escribió reprochando a estas iglesias que habían permitido la entrada de falsos maestros que habían estado enseñando un falso evangelio y habían desviado a los creyentes del verdadero evangelio de Cristo, y por lo tanto estos creyentes de esta iglesia de Galacia estaban corriendo en vano. Luego, en los siguientes capítulos, el capítulo 2, el 3 y el 4, el apóstol Pablo aborda una temática bastante importante para la vida del creyente de aquel entonces y para nosotros. Y es que esta temática, este tema central que encontramos en la carta de Gálatas es que la salvación se consigue por fe y no por obras. Nada de lo que nosotros podamos hacer, ninguna de nuestras buenas acciones va a llevarnos a alcanzar la salvación o un mayor favor de parte de Dios. No, la fe es el único medio de justificación por el cual nosotros podemos alcanzar la salvación y en consecuencia la vida eterna. Como dice la Escritura en el libro de Romanos, en la carta a los Romanos, el justo por la fe vivirá. Ahora, después de establecer estas ideas, Pablo prosigue en su carta recalcando lo inútil que es intentar agradar a Dios por medio de las obras, y lo hace con la declaración inicial, por decirlo de algún modo, del capítulo 5 de esta carta a los Gálatas. Acompáñeme por favor en su Biblia o lea por favor en su pantalla Gálatas capítulo 5 versículo 1, dice lo siguiente: por lo tanto, Cristo en verdad nos ha liberado. Ahora asegúrense de permanecer libres y no se esclavicen de nuevo a la ley. Cuando nosotros intentamos agradar al Señor por medio de las obras, por medio de nuestra propia justicia, inevitablemente vamos a terminar siendo esclavos de la ley. Y esto significa que seremos esclavos de una vida religiosa, una vida legalista que cree y que enseña que para agradar al Señor es necesario hacer determinadas cosas y cumplir con ciertos ritos y seguir algunas costumbres
que tienen sí apariencia de piedad, pero que en realidad no nos hacen mejores delante de Dios. Ahora bien, alguno de ustedes podría argumentar, si otros creyentes o incluso yo deseo intentar agradar al Señor por medio de estas buenas obras, por medio de estas buenas acciones, ¿cuál es el problema? No están haciendo daño a nadie, pudiéramos pensar. Sin embargo, el Señor, por medio de Pablo, aquí mismo en Gálatas, nos dice todo lo contrario. En Gálatas capítulo 5, versículo del 5 en adelante, leemos esto: sin embargo, los que vivimos por el Espíritu esperamos con anhelo recibir por la fe la justicia que Dios nos ha prometido. Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidado. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor. Y aquí está la parte importante, la parte final. Ustedes corrían muy bien la carrera. ¿Quién les impidió seguir la verdad? ¿Quién les impidió seguir la verdad? Y como les decía, este es el problema de este asunto. El intentar agradar al Señor por medio de las obras, tarde o temprano se convertirá en un impedimento que nos evita seguir la verdad de manera adecuada. Y esto no solamente para los que siguen este falso camino, este falso evangelio, no solamente para ellos, sino también para los que están cerca de ellos, para los que ellos instruyen en el caso de que son líderes o pastores o predicadores, para los que ellos instruyen, para los que ellos les están enseñando, para sus familias, para sus compañeros de trabajo, para sus vecinos, para sus amigos. En otras palabras, el que desea agradar a Dios por el puro esfuerzo de su voluntad, no podrá seguir adecuadamente al Señor y al final se va a terminar convirtiendo en un estorbo para otros, en un tropiezo para los demás. Hermanos, esta es la importancia de conocer, y no solo conocer, sino predicar el correcto mensaje del Evangelio. Y nosotros debemos, además de esto, además de predicar, tenemos la responsabilidad de señalar y de velar el engaño y el error de tal manera que la gente pueda verlo y pueda evitarlo. Y si aún con esto que les acabo de decir, usted piensa que las prácticas legalistas, que estas enseñanzas poco bíblicas, que estas ideas humanistas que muchas veces se han infiltrado a la iglesia son inofensivas, nosotros simplemente no deberíamos señalarlas, no deberíamos criticarlas, tal vez no deberíamos decir nada en contra de ellas. Si usted todavía sigue pensando de esta manera, prediquemos del amor, prediquemos de la salvación, no señalemos el error. Si usted piensa de esa manera, permítame leer el texto que complementa esta idea que está aquí exponiendo Pablo. El texto sigue y en Gálatas, mismo capítulo, versículo siguiente, versículo 9, dice lo siguiente: un poco de levadura leuda toda la masa. Un poco de levadura leuda toda la masa. Y hermanos, yo soy consciente de que hablar y señalar el error puede incluso resultar molesto para algunos de ustedes. ¿Por qué tanto señalar? ¿Por qué tanto hablar del error, de la equivocación de otros? Déjalos. No hables de eso, predica de otra cosa, habla de otro tema, pudiera pensar alguno de ustedes. Y ante tal situación, lo único que puedo decirles es lo mismo que Pablo les decía a los de Gálatas cuando también les señalaba sus errores. Y Pablo les decía, Gálatas 4:16, ¿acaso ahora me volví su enemigo porque les digo la verdad? Hermanos, no pensemos de esta manera. El hecho de exponer la verdad y señalar el error no debe convertirnos en enemigos, sino debe unirnos en un solo frente para combatir el engaño y la mentira. Predicar la verdad y señalar el error es nuestra obligación de todos nosotros los creyentes, aun cuando no sea del agrado de todos. Luego entonces podemos resumir esta introducción del capítulo 5, esta parte ya final de la carta, en un solo versículo, en Gálatas capítulo 5, versículo 6, en donde nosotros leemos esto: porque en Cristo Jesús
Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. Esto aquí está hablando Pablo acerca de las obras de la ley o de intentar agradar a Dios por medio de las obras. Ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Ahora bien, cuando decimos que lo único que necesitamos para salvación y para vida eterna es la fe, una fe real, una fe sincera en el Hijo de Dios, en el Señor Jesucristo, que cuando decimos que nuestras obras no suman nada a esta promesa de salvación y de vida eterna que el Señor nos ha hecho, que cuando decimos que nuestras obras no nos hacen mejores o más aceptables delante de Dios, que no nos hacen más justos o más buenos, alguno de ustedes podría preguntar, entonces, ¿de qué sirven las obras? ¿Para qué portarme bien? ¿Para qué hacer buenas obras si estas, en apariencia, no sirven de nada? ¿Para qué hago yo estas buenas obras? Pues bien, lo primero que debemos saber es que la Biblia nos establece que hay dos tipos de obras. Por un lado están las obras de la carne. Aquí mismo Gálatas las enumera. Gálatas capítulo 5 del versículo 19 en adelante. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros. Inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias, borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítanme repetirles lo que les dije antes: cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. Como les digo, esto por un lado, las obras de la carne, pero por otro lado, la Biblia también nos habla acerca de las obras del Espíritu. Aquí mismo, siguiente versículo, Gálatas 5, versículo 22 y 23. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Todo esto que acabamos de mencionar, estas obras del Espíritu, también son conocidos como los frutos o el fruto del Espíritu. Ahora bien, también déjeme recalcar que esta lista que acabamos de leer no busca ni ser exhaustiva ni única, sino que solamente nos habla un poco de los frutos o del fruto que el Señor produce cuando nosotros estamos bajo el dominio del Espíritu de Dios. Luego entonces regresemos a nuestra pregunta que hacíamos hace un momento atrás: ¿para qué hacer buenas obras si éstas, en cierto modo, no sirven de nada? Pues bien, en el mundo de la mercadotecnia, permítame ponerme un poco técnico, existe algo que se llama o que se denomina como branding. El branding es el proceso de hacer o de construir una marca, es el elemento diferenciador, es el sello, es el espíritu, el símbolo que identifica a una organización. Eso es lo que significa como tal el branding. ¿Y por qué les cuento esto? Pues bien, sucede, hermanos, que, por decirlo de algún modo, el branding del cielo, el sello, la marca, lo que identifica a los hijos de Dios es hacer buenas obras por otros. De hecho, este es el sello general de Dios. Él siempre hace buenas obras por los demás, no solamente por los suyos, sino por toda su creación. De hecho, leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 45, pues Él da la luz de su sol tanto a los malos como a los buenos, y envía la lluvia sobre los justos y los injustos por igual. Dios es un Dios de buenas obras, de buenas acciones, que hace buenas cosas por los suyos, por sus hijos, sí, pero por su creación en general. La marca, el sello, lo que distingue a nuestro Dios es lo bueno que es con los demás, y esto lo refleja a través de buenas acciones. Esto es, haciendo cosas por la creación. Así que, para responder a esta pregunta que venimos planteando, ¿para qué nosotros debemos hacer buenas obras?, podemos nosotros decir que ciertamente no es para ganar el favor de Dios, no es para agradar más al Señor, no, sino que nosotros como creyentes hacemos buenas obras porque son parte del carácter de nuestro Dios, de nuestro Padre, y entonces nosotros queremos parecernos a Él.
En palabras más sencillas, reitero, nosotros hacemos buenas obras porque queremos parecernos a Dios. En Gálatas, donde nosotros estábamos, capítulo 5, el versículo 24, podemos leer lo siguiente: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Un cristiano, un verdadero creyente, no es solamente aquel que se declara seguidor de Cristo, no, sino que también debe vivir su vida en concordancia a lo que el Señor hizo y también debe buscar ser imitador del Señor. Esto lo veíamos hace un par de meses atrás. Nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo. En Primera de Juan, la carta, capítulo 2, versículo 6, nosotros podemos leer: el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Reitero, hermanos, nosotros hemos sido llamados a ser imitadores de Cristo, imitadores del Señor, así que nosotros hacemos buenas obras, no para ganar la salvación ni el favor de Dios, sino que nosotros debemos hacer estas buenas obras por los demás para demostrar que nos identificamos con Cristo y que queremos seguir su ejemplo, que queremos imitarlo, que crucificamos nosotros nuestros deseos carnales y que buscamos hacer buenas obras porque queremos parecernos al Señor, queremos ser más como Él, buscamos parecernos a Él. Sin embargo, esta no es la única razón por la que nosotros como creyentes debemos hacer buenas obras, no. Otra razón adecuada por la cual nosotros debemos hacer buenas acciones o por lo que nosotros debemos buscar hacer buenas obras en nuestro día a día es para glorificar a Dios. Y permítame explicar. Si somos honestos, si lo pensamos por un momento, nadie de los que nos rodean o de los que nos conocen, ninguna de estas personas va a dar gloria a Dios por el hecho de que nosotros leamos mucho la Biblia, o porque nosotros oremos mucho, o porque nosotros vayamos siempre a la iglesia. Y todas estas prácticas como disciplinas espirituales son buenas, son de hecho excelentes, pero debemos recordar que el Señor Jesús era un hombre de oración, sí, pero también era un hombre de acción. Ese fue el ejemplo que Él nos dejó y dijimos en el punto anterior que nosotros debemos imitarlo. Y Él ilustró este punto de una manera bastante clara en una de sus parábolas. En Mateo capítulo 5, versículo 15 al 16, nosotros leemos lo siguiente: no se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La forma de evangelismo más poderosa, hermanos, no es hacer grandes campañas de evangelismo, invitando a grandes predicadores, no, o repartiendo miles de folletos o haciendo jornadas de enormes caminatas de oración. Todo esto es bueno, no digo que no, pero esa no es la forma más poderosa de evangelismo, no. La forma más efectiva que acabamos de leer, de hecho, de que la gente conozca del Señor y glorifique su nombre, es por medio de las buenas obras, por medio de las buenas acciones que nosotros llevemos a cabo por los demás. Cuando nosotros prediquemos el Evangelio, no solamente con palabras, sino con nuestras acciones, ayudando a los que lo necesitan, viendo por los que están desvalidos, siendo una luz, como dice la parábola que leíamos recién, siendo una luz que alumbre a los que están en la oscuridad. Cuando nosotros, por medio de estas buenas obras, prediquemos el Evangelio, entonces veremos la diferencia. Hace algunos años leía la historia de una mujer que se acababa de mudar a cierto vecindario, y esta mujer estaba sola, estaba ella y su hija, pero digamos no tenía un marido, no tenía un esposo, y ella tenía que trabajar, pero su hija era pequeña, y estaba ella en la disyuntiva entre pues trabajar para comer y vivir, o tener que cuidar a su hija. Y unos de sus vecinos, que se enteraron de este problema que tenía la mujer, se acercaron y le dijeron: mira, si tú quieres, mientras tú trabajas, nosotros podemos cuidar a tu hija, no hay mayor problema, no te vamos a cobrar nada, nosotros podemos ayudarte. Y esta mujer, en su necesidad, aceptó esta propuesta.
Y estos vecinos comenzaron a ayudarle. Pasó un día, 2 días, una semana, 2 semanas, y al cabo del tiempo, estos vecinos, en cierta ocasión, cuando fueron a entregar a la niña por la tarde, la invitaron a la iglesia. Y la mujer aceptó, dijo, está bien, yo quiero ir a la iglesia donde ustedes van, el domingo los voy a acompañar. Otro vecino, que estaba cerca, escuchó esta situación y entonces cuando se despidieron, se acercó y le dijo, ¿tú sabes lo que hablan en la iglesia de esas personas? ¿Tú conoces lo que predican? ¿Tú sabes de qué te van a hablar el domingo cuando vayas a ese lugar? Y esta mujer le dijo, no sé de lo que hablan en ese lugar, ni sé lo que predican, ni sé lo que me vayan a decir, pero sí sé una cosa, sé que necesitaba que alguien me ayudara a cuidar a mi hija porque yo debo trabajar y estas personas lo hicieron. Yo sé eso y eso me basta. Hermanos, reitero, muchas veces nosotros nos enfocamos en buenas acciones como leer la Biblia, orar, meditar en la palabra, venir a la iglesia, lo cual es bueno, como disciplinas espirituales, reitero, son excelentes y debemos practicarlas. Pero no debemos olvidar predicar el evangelio no solo con nuestras palabras, sino también con nuestras acciones, con nuestras buenas obras, porque entonces, cuando los demás, los inconversos, las vean, glorificarán a nuestro Padre que está en los cielos. Además de lo anterior, debo mencionar que como creyentes también debemos hacer buenas obras para demostrar una cosa que es bastante importante, para demostrar que estamos y que vivimos agradecidos con el Señor por sus muchas bendiciones, por su amor, por la salvación que Él nos ha dado. Y no es que hagamos estas obras para intentar pagarle de lo mucho que Él nos ha dado, no, reitero, nosotros debemos hacer buenas obras como una demostración de que vivimos agradecidos de todo lo bueno que hemos recibido de parte de Dios. En la carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 17, nosotros podemos leer lo siguiente: y todo lo que hagan o digan, háganlo como representantes del Señor Jesús y den gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, muchas veces se nos olvida ser agradecidos con Dios. Él ha sido tan bueno con nosotros que damos por sentado que todo lo que recibimos o que todo lo que tenemos y todo lo que Él nos ha dado es porque Él es bueno, y eso es verdad. Nosotros tenemos todas las bendiciones que el Señor nos da porque Él es bueno, pero eso no significa que nosotros no podamos ser agradecidos con Él. Así que le invito a agradecerle a Dios por todas estas bendiciones que Él nos da, la vida, la salud, los amigos, los hermanos, la familia, en oración, sí, pero también agradezcámosle o seamos agradecidos con Él, haciendo buenas acciones por los demás. Esta es otra forma en la que podemos agradecerle al Señor lo mucho que nos ha dado. Así que, resumiendo, ¿para qué nosotros, como creyentes, debemos hacer buenas obras si no sirven para nada? Pues bien, dijimos en esta hora que nosotros debemos hacer buenas obras, número 1, para parecernos más a Dios. Número 2, debemos hacer buenas obras para glorificar el nombre del Señor. Y número 3, debemos hacer buenas obras para demostrar a Dios que estamos agradecidos. Ahora, para ir ya finalizando en esta mañana el mensaje, en esta carta a los Gálatas, ya en el capítulo final, el capítulo 6, Pablo hace un recordatorio para sus lectores y para nosotros y nos dice lo siguiente. Acompáñenme por favor, Gálatas capítulo 6, versículo del 7 en adelante. No os engañéis, escribe Pablo, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Ahora, antes de continuar y revisar como tal este texto, es oportuno tomar un momento para aclarar que esta ley, por decirlo de algún modo, de la siembra y la cosecha, de la que se está hablando aquí en la Biblia, nada, y reitero, nada,
tiene que ver con lo que se predica en muchos lugares sobre una siembra económica. Que usted debe sembrar cierta cantidad o que usted debe sembrar dinero con la esperanza de que Dios se lo regrese multiplicado. Porque si usted siembra poco, recibirá poco, pero si siembra mucho, recibirá mucho. No, eso es un robo y una estafa y nada tiene que ver con la enseñanza bíblica que nosotros tenemos aquí. La Biblia no enseña absolutamente nada acerca de una ley de siembra y cosecha en cuestión económica. Eso simplemente es un engaño, es una mentira y es algo que sale, es algo que nace de un corazón que está lleno de avaricia. Pero reitero, la Biblia no enseña nada acerca de una ley de siembra y cosecha en cuestión monetaria. Ahora, lo cierto es que Pablo utiliza este ejemplo de la siembra y la cosecha para resumir lo que ha estado hablando en su carta en los anteriores 5 capítulos y lo va a resumir en 4 puntos y vamos a explicarlos en esta mañana ya como parte final del sermón. Y Pablo comienza diciendo: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser burlado. Y hemos dicho ya en otras ocasiones que la vida del creyente es similar, es un símil de una carrera. Y en esta competencia nosotros podemos terminar corriendo en vano, sí. Podemos terminar corriendo en vano si estamos yendo tras un falso evangelio de tal manera que en el día final, en el día del juicio, nosotros vamos a presentarnos delante de Dios con todos estos aparentes logros, diciéndole al Señor: mira, yo soy apóstol, o soy profeta, o yo ayunaba por 50 días, o oraba 20 horas seguidas. Pero estos aparentes logros solamente son obras por las cuales nosotros intentamos alcanzar la salvación. Y por esta razón es que Pablo escribe: no os engañéis, Dios no puede ser burlado. Cuando nosotros pretendemos alcanzar la salvación por medio de todas estas obras, por medio de todas estas acciones, cuando nosotros queremos agradar a Dios por lo que hacemos y no por la fe, entonces lo que realmente estamos haciendo es que nos estamos intentando burlar de Dios. Nos burlamos de su obra redentora, nos burlamos del sacrificio de su Hijo, le estamos diciendo que lo que Él hizo no es suficiente, nos estamos burlando de Él. Y entonces, como leemos, sucede lo siguiente: pues si ustedes, en Gálatas capítulo 5, versículo 4, si ustedes pretenden hacerse justos ante Dios por cumplir la ley, han quedado separados de Cristo, han caído de la gracia de Dios. Hermanos, tengamos cuidado de no caer de la gracia de Dios, de no intentar burlarnos del Señor, intentando agradarlo y ser más aceptables delante de Él por medio de nuestras obras. Tengamos cuidado con esto, porque, como escribe Pablo, Dios no puede ser burlado. Ahora, continuando con lo que está escribiendo Pablo, él sigue y dice: pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Así que, como les decía, este es un resumen de todo lo que Pablo ha estado hablando en la carta a los Gálatas en los anteriores capítulos, y ahora vuelve a hablar acerca de los que confían en sus propias obras, de los que confían en su carne. Y aquí hace esta aclaración: si sigues confiando en tus obras, si sigues confiando en tu carne, al final lo único que vas a terminar obteniendo es corrupción. Y es que no importa lo bueno que seamos, o cuánto ayudemos, o cuánto nos esforcemos en ser buenas personas, por las obras de la ley ninguno será justificado. Las obras, reitero, no nos salvan, no nos dan vida eterna. La ley de Dios es imposible que nosotros la podamos cumplir a cabalidad, sin importar cuánto nos esforcemos o cuánto lo intentemos por medio de la ley. Nosotros no podemos ser justificados. Ya lo leíamos previamente, Gálatas capítulo 3, versículo 10. Sin embargo, los que dependen de la ley para hacerse justos ante Dios están bajo la maldición de Dios, porque las Escrituras dicen: maldito es todo el que no cumple ni obedece cada uno de los mandatos que están escritos en el libro de la ley.
Así que ya que ninguno de nosotros puede cumplir totalmente la ley, querer salvarnos por medio de ella es caminar directamente a una muerte eterna segura. Evitemos ese camino, hermanos. Tercero, Pablo aquí dice: mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que la única manera de alcanzar la salvación y la vida eterna, hermanos, es sembrando en el Espíritu. Y entonces nosotros debemos preguntarnos: ¿cómo puedo yo sembrar en el Espíritu? Y la respuesta es bastante simple, hermanos. Si sembrar en la carne es sembrar por medio de las obras, sembrar en el Espíritu es sembrar por medio de la fe. Una vez más, Pablo aquí nos muestra la contraposición de la que se ha estado hablando en toda su carta, y no solamente en su carta, sino en toda la Biblia, porque el Señor siempre nos presenta dos opciones: el que siembra en la carne, que sembrará corrupción, o el que siembra en el Espíritu, que segará vida eterna. Son siempre dos opciones que el Señor nos da: seguirlo o no seguirlo, creerle o no creerle, estar con Él o estar contra Él. El Señor siempre nos da estas dos opciones, y nosotros debemos orar para que Dios nos conceda elegir correctamente, nos dé la oportunidad de sembrar en el Espíritu. Punto 4. Finalmente el apóstol dice: no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Aquí Pablo nos recuerda la importancia de vivir haciendo obras de justicia. Y alguno podría decir: bueno, pongámonos de acuerdo, dijimos que no debemos hacer buenas obras, pero al final sí debemos. Parece un trabalenguas, pero nosotros debemos vivir haciendo buenas obras o obras de justicia, sí, pero por las razones correctas. No pensando que si las hacemos vamos a ser salvos, o que vamos a agradar más a Dios, o que vamos a ser más aceptables delante del Señor, ¿no? Nosotros debemos hacer buenas obras, reitero, por las razones correctas. La ley no ha salvado jamás a nadie, eso es verdad, pero si nosotros intentamos cumplir la ley por las razones adecuadas, entonces vamos realmente a vivir como el Señor quiere que nosotros vivamos. Y es que el correcto papel que desempeñan las obras en la vida de un creyente es el papel que nos lleva a buscar parecernos más a Dios. Estas buenas obras son las que nos llevan a buscar a otros para que el nombre del Señor sea glorificado. Y finalmente, cuando nosotros realmente hacemos buenas obras de manera correcta por los motivos adecuados, estaremos demostrándole al Señor que estamos agradecidos con Él. Adjudicarle mayor poder que estas tres situaciones a las obras es intentar, una vez más, burlarnos de Dios. Finalmente, la carta de Gálatas termina de la siguiente manera: en cuanto a mí, dice Pablo, que nunca me jacte de otra cosa que no sea la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Debido a esa cruz, mi interés por este mundo fue crucificado y el interés del mundo por mí también ha muerto. No importa si fuimos o no circuncidados, lo que importa es que hayamos sido transformados en una creación nueva. Esta es ya la parte final de la carta y sin embargo, el Señor siempre nos da más. Dios es un Dios más que suficiente y nos da un incentivo final para vivir confiando en la fe, sí, pero también haciendo buenas obras por los motivos correctos. Y en este incentivo final, por llamarlo de algún modo, el Señor nos invita a realizar buenas obras, sí, según el entendimiento correcto de ellas, y nos da, además de todo esto, una promesa más. Acompáñenme, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, ya lo leíamos, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Y es que aquí, hermanos, la palabra de Dios nos promete que si nosotros hacemos buenas obras para otros, sin cansarnos, por los motivos correctos,
con un corazón alineado a Dios, y nosotros hacemos buenas acciones por los demás, a su tiempo nosotros cosecharemos bendiciones, cosecharemos cosas que el Señor ha de darnos, ha de concedernos por hacer buenas obras por los otros. Tal como nosotros podemos leer en el libro final de la Biblia, Apocalipsis capítulo 21, versículo 11, «He aquí yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, dice el Señor, para recompensar a cada uno según sea su obra». Nuestra salvación y vida eterna es un regalo, gracia pura que viene por medio de la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero después nosotros somos transformados en nuevas criaturas que deben vivir haciendo obras de justicia para Dios, para glorificar su nombre. Y sin embargo, nuestro Señor es tan magnánimo, es tan bueno con nosotros, es tan bondadoso, que estas obras que nosotros hacemos para glorificarlo, para parecernos más a Él, para demostrar que estamos agradecidos con Él, estas obras Él las toma y nos las toma en cuenta y nos da un galardón, un premio, una recompensa acorde a la obra de cada uno. ¿Y cuál es este premio, hermanos? Podría alguno de ustedes preguntarse. ¿Cuál es este galardón que nos espera en el cielo? Y tengo que ser honesto, la verdad es que no lo sé. La Biblia no nos lo dice. Nos habla acerca de tener la salvación, nos habla de que ganaremos la vida eterna, pero cuando intentamos buscar más acerca de este galardón que la Biblia nos promete, que el Señor nos ha dado o que el Señor nos dará, la Biblia guarda silencio, no nos dice específicamente lo que es. Sin embargo, el saber cuál es ese galardón no es lo importante. Estar con Dios, la salvación, la vida eterna, eso es lo que realmente importa, y este premio celestial que recibiremos al final es solamente un extra. Es un agregado que nos habla de la inmensa bondad de nuestro Dios, y aunque no sabemos en este momento, en este tiempo, lo que es, la Biblia no nos lo dice, no nos explica cuál es este galardón. Podemos confiar en Dios y saber que será algo acorde a la medida del eterno Dios al que servimos. Será algo seguramente grandioso como nuestro Dios. Terminamos ya en esta mañana el mensaje y esta serie de mensajes como tal del mes de noviembre, leyendo los últimos 3 versículos de esta carta a Gálatas. Y la parte final ya de toda la carta dice lo siguiente: «Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu». Con esto en mente, sabiendo y conociendo el papel adecuado de las obras, teniendo siempre presente que nuestra salvación es por medio de la fe, y cuidando en nuestra carrera no tropezar ni desviarnos en un evangelio falso, teniendo todo esto concentrado, hermanos, y entendiendo de una mejor manera, espero, el mensaje de esta carta a los Gálatas, es que terminamos esta serie de mensajes de este mes de noviembre. Así que le voy a invitar ahora que cerremos este sermón con una oración. Amoroso Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad de estar reunidos de esta manera digital, y te pido, Señor, tú bendigas a mis hermanos que están lejos, a los que han estado enfermos, que tú los guardes y los fortalezcas. A los que no hemos podido ver, Señor, que tú les sigas protegiendo en estos días tan difíciles y complicados. Y que ellos puedan venir, si es que pueden, a nuestros servicios presenciales, y si no, que ellos continúen siendo fieles, siguiendo estos mensajes a través de la internet. Señor, gracias por tu palabra, lo que podemos nosotros leer y aprender en estas cartas que tú nos has legado por medio de la pluma del apóstol Pablo. Gracias, Señor, porque en ellas nosotros encontramos sabiduría, encontramos el camino correcto para poder seguirte de la manera adecuada, y que nosotros podamos leer, aprender y comprender, Señor, no por nuestro ingenio, por nuestra propia sabiduría, sino a través de tu Espíritu Santo en nosotros. Señor, esta palabra que he predicado, Señor, yo solo puedo ponerla en la mente de los oyentes, pero tú puedes hacer por medio del poder de tu Espíritu Santo que penetre y que vaya hasta nuestro corazón, y eso es lo que queremos pedirte en esta mañana.
Una vez más, gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra, gracias porque me permites predicar, gracias por los hermanos que están escuchando. Bendigo sus vidas en tu nombre en esta semana, que tú los protejas y los guardes y que nos permitas en su debido tiempo reunirnos una vez más en este lugar de manera física. Todo esto te pido y lo pongo en tus manos en el bendito y santo nombre